Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México a través de la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Saludando al ingeniero David, al colega Mejía en la coordinación, pero principalmente a ustedes, amigas y amigos de la audiencia, quienes hacen el favor de mantener la sintonía de Radio Cañón 760 del cuadrante, 5518-7760. En la información resalta para usted los elementos importantes expresados en la mañanera del presidente López Obrador, quien acusó que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, contrató al brazo derecho de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública acusado en Estados Unidos de recibir sobornos del narco. Pues ahí está en su derecho la ministra presidenta, sí, pero debería revisar la trayectoria de sus colaboradores. Tal vez ese sea el mensaje que el presidente titular del Ejecutivo envió a la titular del Poder Judicial, pero de nueva cuenta el Poder Judicial recibe una llamada de atención por el Ejecutivo Federal. En Guerrero, delitos como el feminicidio, secuestro, trata de personas y robo en transporte van a la baja. ¿Pero quién dice esto? 7, 8, 3 y 9 casos respectivamente en lo que va del año, mientras que el narcomenudeo y la violencia familiar presentan un repunte, y el homicidio, extorsión, robo de transportes y casa-habitación se mantienen constantes. Ya si me aclararon, ahí el colega Mejía me aclara, es el almirante secretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Tras el hallazgo de 3 cuerpos colgados en un puente y los restos humanos en una hielera en Salinas, Victoria, Nuevo León, el presidente López Obrador dijo que en la reunión de seguridad de esta mañana se analizó el tema y se realiza una investigación, como lo escuchó, 3 cuerpos colgados en un puente y los restos humanos en una hielera en Salinas, Victoria, Nuevo León. Zoe Robledo aseguró que está satisfecho con su decisión de quedarse al frente del IMSS y no buscar la gubernatura chiapaneca. Luego que más de 7 años de permanecer en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el viernes 25 renuncia el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo. Vaya responsabilidad. Junto con él, el subsecretario de Seguridad Mayor Carlos Alberto Hernández, quien es parte del equipo de contacto del ya ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. En el debate fraterno, sin fricciones y con aplausos mutuos entre Paredes y Xóchitl Gálvez, ambas con huipiles, y donde hubo aplausómetro y empate entre sus respectivas porras. El penúltimo foro del Frente Amplio se llevó a cabo en la Cámara Nacional de Comercio, abordando temas como la migración, seguramente lo ocurrido en el centro de Juárez, el TEMEC, y México, sus alianzas populistas. Beatriz Paredes destacó la importancia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y cuestionó si en la era del conocimiento México será capaz de conquistar el futuro o se quedará en el pasado. Xóchitl Gálvez mencionó que México no ha perdido relevancia e influencia en el mundo y sentenció que el país no debe ser amigo de gobiernos dictatoriales como Cuba, Nicaragua, Venezuela, entre otros. El PRD anunció, como se esperaba, su respaldo a Xóchitl Gálvez para que coordine el Frente Amplio por México. Estas fueron las palabras de Jesús Zambrano. Periodismo de todo el país, hemos tomado la resolución anoche, ya cerca de la medianoche, en la Dirección Nacional Ejecutiva, y hoy nos hemos dado cita aquí, la crema innata, diría yo, la densidad política de nuestro partido, el PRD, para decirte que vamos contigo, para que encabeces, decía, la construcción del Frente Amplio por México, porque nos identificamos tú y nosotros
los perredistas en banderas socialdemócratas y libertarias que compartimos. Sí hay tiro con Xóchitl para el 2024. ¡Sumemos! Lo que resta del PRD en voz de Jesús Zambrano, quien luchará por no perder su registro en el 2024. Ante la renuncia de Carla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la dirigente de Colectivo Madres Buscadoras de Sonora aseguró que la renuncia de la titular no significa un cambio significativo. En la primera sesión que tendrá el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los comisionados resolverán 6,000 recursos de revisión luego que se vieran imposibilitados a sesionar por más de 4 meses debido a la falta de quórum. Reportan la ubicación de cadáveres en el desierto de Coyame, en Chihuahua, los cuales se prevé que pudieran ser de los 13 hombres desaparecidos el 25 de septiembre del 2021. La ubicación de estos cuerpos se da después de la detención del líder criminal identificado como Sergio alias el Menchaca, quien operaba en el corredor Aldama Ojinaga. Una jueza federal dio un plazo de 3 días para que el Senado de la República informe cuándo celebrará la sesión para hacer el nombramiento de uno de los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. A través de un comunicado, la Policía de Canadá confirmó que el cuerpo recuperado en un lago de la provincia de Columbia Británica es el del joven mexicano Carlos Tomás Aranda, desaparecido desde el 7 de julio. Esto en la Ciudad de México, tema que nos interesa a todos. Ante el maratón, es el domingo, diversos transportes tendrán modificaciones en su servicio. El horario de servicio solo en las líneas 1, 2 y 3 y 9 será de las 5 a las 24 horas. En las líneas del Metrobús, la línea 1 ofrecerá servicio de las 5 a las 15 horas, de Indios Verdes a Plaza de la República y del Caminero a Corregidora. La línea 2 tendrá servicio de Tepalcates a Etiopía de las 5 a las 11 horas. La línea 3 ofrecerá servicio de las 7 a las 16 horas en el tramo de Tenayuca a Buenavista y de Pueblo Santa Cruz a Toyac a Cuauhtémoc. En la 4 el servicio será de las 7:30 a las 15 horas y la 7 operará a partir de las 5 y hasta las 4 de la tarde, de Indios Verdes a la glorieta del Metro Cuitláhuac. La Secretaría de Movilidad amplió del 31 de agosto al 6 de octubre el periodo para llevar a cabo el proceso de revista vehicular 2023 para unidades que prestan el servicio de transporte de pasajeros público individual, taxi, en la capital de la República Mexicana. La alcaldía Coyoacán, por su parte, participa en el operativo para la recuperación de vialidades y espacios públicos que se llevó a cabo en División del Norte, Canal de Miramontes, Las Bombas, Colonia Exegido Santa Úrsula, Coapa. El dispositivo fue encabezado por la subsecretaria de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esta capital. El expresidente Donald Trump se entregó este jueves para ser fichado en una cárcel de Atlanta, donde está imputado solo de 13 delitos por intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales en 2020. ¿Y saben qué expresidente de Estados Unidos es oriundo de Atlanta, Georgia? Nada menos que Jimmy Carter. Son las 12:08. Tiempo de reflexión en el arte helénico, en esta ocasión con la maestra Susana Mesa. Maestra, qué gusto saludarla. Buenos días para usted. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días para usted y los amigos que nos escuchan. Hoy vamos a cerrar un ciclo de Vérame Arte por el mundo y lo haremos ni más ni menos que en Grecia. Grecia es oficialmente llamada la República Helénica, donde se habla el griego, que es la lengua indoeuropea con mayor historia documentada, puesto que cuenta con más de 3.400 años de evidencia escrita. De hecho, el alfabeto griego es el primer alfabeto completo de la historia. Incluso en nuestros días usamos letras griegas para expresarnos. Por ejemplo, alfa, omega o delta. La capital de Grecia es Atenas, donde se presenta la imponente Acrópolis, que significa ciudad alta.
Hoy día podemos ver las ruinas donde queda claro la belleza y la precisión de la arquitectura griega. Sobresalen las columnas que rodean al edificio, el frontón como una sección triangular decorada con esculturas mitológicas. Cabe recordar que los griegos fueron matemáticos. Quizás nombres como Pitágoras y Tales de Mileto les suenen por ahí, pero la innovación más importante de Grecia en el ámbito de las matemáticas fueron las matemáticas abstractas, basadas en una estructura lógica de definiciones, axiomas y demostraciones. Pero hay otras aportaciones griegas al mundo, como la filosofía, donde el método socrático se define como una forma de indagación y discusión entre individuos basadas en hacer y responder preguntas para enriquecer las ideas. De ahí que recordamos a Sócrates, Platón, Tales de Mileto, Heráclito y Aristóteles. Pero hablar de Grecia es también hablar de su mitología, ese conjunto de mitos y leyendas que tratan de sus dioses y héroes, algunos humanos y otros no. La mitología griega aparece explícitamente en muchas cerámicas y fuentes literarias como la Ilíada y la Odisea. Pero con todo esto ya nos dio hambre. La cocina griega es famosa por el queso feta, su carne de cordero y la combinación de especias. Pero volviendo a Atenas, cabe decir que hay otras ciudades como Olimpia, la isla de Santorini, Creta, Mykonos y otras más, que además de hermosas, encierran los preciados tesoros de la cultura griega y su esplendor. Grecia nos ha dado importantísimas aportaciones a través de sus obras artísticas y de ciencias, que fueron bases de la cultura occidental: el teatro, la belleza, los Juegos Olímpicos, la política y la creación del concepto de la democracia fueron algunas de sus mayores aportaciones. Y con esto concluimos este Veranearte por Grecia y por el mundo. Hasta muy pronto con un nuevo ciclo que les daremos a conocer próximamente. Gracias a la maestra Susana. Son las 12 del día con 11 minutos. Solo me llamó la atención lo que publicó hoy un medio de circulación nacional impreso. Dicen que bajaron de la candidatura a Zoe Robledo porque otorgó multimillonarios contratos a la firma Grupo PM Soluciones, en especial a la razón social identificada como People Media, la cual ha recibido contratos por 951 millones de pesos. La empresa acumula una larga lista de irregularidades observadas desde la Auditoría Superior por parte de David Colmenares, como el cobro de servicios que no se justificaron hasta la duplicidad de los mismos. También se han ventilado irregularidades en sus direcciones fiscales que apuntan a que People Media y su empresa hermana Process Management and Solutions acompaña a la primera en contratos del sector público como parte de un consorcio o como proveedor. Son compañías fachadas. Caray. Estas historias llegaron al escritorio, dice el columnista del titular del Ejecutivo Federal, algunas con pruebas contundentes como las relacionadas con Grupo PM Soluciones, que se inauguró como proveedora del sector público en 2019, justo cuando llegó Zoe Robledo al IMSS, y que ahora registra contratos por alrededor de 1.300 millones de pesos en dependencias de Corte Federal. Entre sus clientes además están el IMSS, CONADE, de Ana Gabriela Guevara, la Secretaría de Gobernación en tiempos de Olga Sánchez Cordero y la Sedena de Luis Crescencio Sandoval. Fue contundente ante los ojos del presidente una supuesta relación personal de la familia Robledo con Marisol González López Lozano, una exalumna y exacadémica del Instituto Tecnológico de México, el alma mater de Zoe. La decisión del presidente ya es por todos conocida, aunque suaviza hacia el señor Robledo el tono, y ahora la candidatura de Morena está en pugna entre Eduardo Ramírez Aguilar y Sacil de León. El Verde podría optar por ir solo con su candidato Luis Armando Melgar, quien fue el director del Canal 40. 12 del día con 13 minutos, transmitiendo aquí en la señal de Radio Cañón, 760 del cuadrante. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón.
Sonido viral. Así lo dice La Mona. 12:16. Aníbal Alexandro Cañez Morales es el presidente de la Comisión 2030 e integrante de Administración y Procuración de Justicia en la Ciudad de México. Presidente, diputado, le agradezco por tomar a Radio Cañón 760 del Cuadrante en su tiempo y espacio, y buenas tardes para usted. Gracias, Federico. Igualmente un saludo a ti y a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, a tus órdenes. Es conocido y lamentablemente la información recurrente en el sentido que en la Cuauhtémoc, diputado, se multiplica ya la extorsión. Los locatarios en la colonia Roma pues tienen que dar, algunos no lo confiesan, diputado, porque pues ponen en riesgo sus vidas, pagar el derecho de piso en la Cuauhtémoc, no obstante que los informes de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana son algo más que optimistas. Sí, es una triste realidad lo que está aconteciendo, no solamente en la zona que tú comentas, que es el corredor gastronómico de la colonia Roma y Condesa, sino que esta práctica también se viene llevando a cabo en colonias como San Rafael, Santa María de la Ribera, la propia colonia Juárez y Cuauhtémoc, donde supuestos integrantes del crimen organizado o el propio crimen organizado, porque no tenemos esa certeza, llegan a buscar cobrar el derecho de piso, extorsionar a las personas que diariamente buscan su sustento con un trabajo honrado, y es una situación en la cual hemos alzado la voz como representante de la alcaldía Cuauhtémoc ante las distintas autoridades para que presten atención, para que nos ayuden. Es necesario una política integral de seguridad que abarque los distintos tipos de conductas delictivas que se viven en los distintos puntos de la alcaldía, porque los problemas que existen en ciertas colonias no son los mismos que puedan existir en otras. Por eso se requiere de una estrategia que atienda a los problemas, a las causas, pero sobre todo que sea una estrategia permanente, una estrategia que dé certeza y seguridad a todas las personas comerciantes. Y por supuesto también necesitamos de la existencia y la necesidad clara y real de una coordinación entre las autoridades de la alcaldía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mire, de acuerdo con la información del presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, afirma que la inseguridad y el cobro por derecho de piso altera a sus representados y hasta con el 20% de sus ingresos. Esto es lo que dice. El pago de extorsiones y cobro de piso llega a representar entre el 10 y 20% del ingreso, siendo los pequeños comercios tradicionales de la ciudad y de la zona metropolitana víctimas de ello, y pues así solo queda el cierre de los locales, diputado. Sí, es algo que no podemos permitir. No es justo para una persona, para una familia que le dedique tanto esfuerzo, que le dedique tanto trabajo en salir adelante, y que estas bandas de crimen organizado, de buenas a primeras, pues busquen quedarse con la fuente de trabajo. Y esto denota una clara falla en la estrategia de seguridad por parte del gobierno de la Ciudad de México. Si bien reconocemos que se han hecho avances en algunas materias, también se ha quedado rezagada la atención a otro tipo de delitos, como es este que estamos platicando. Ahora, este es un fenómeno que se viene dando de un par de años para acá. A mí me comentaban comerciantes, por ejemplo, en San Rafael, que esta es una situación que apenas tiene unos meses viviendo. Y la incertidumbre de no saber, primero, si en realidad este crimen organizado o si son una banda de baquetones que nomás están buscando, ante esta sensación de inseguridad que vive la ciudad, pues aprovecharse de la gente honesta y buena que trabaja. Porque mira, así como ocurre con los establecimientos mercantiles, con restaurantes y bares de la zona rosa, de la Roma, de la Condesa, también sucede lo mismo con los abarrotes, con los talleres mecánicos, con los pequeños comercios en la colonia Obrera, en la colonia Algarín, en la colonia Paulino Navarro. Es una situación constante, hasta en las taquerías está sucediendo esto. Y esto habla precisamente pues de la falla en la estrategia de seguridad que desgraciadamente viene del gobierno federal. O sea, 5 años perdidos en materia de seguridad.
5 años abrazando delincuentes, por supuesto que trae consecuencias, y esas consecuencias las estamos viviendo en la Ciudad de México, pero la estamos viviendo con mayor claridad, desgraciadamente, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahora se supone que hay un código penal de la Ciudad de México, diputado, en el que si alguien sin derecho obliga a otro, le cito el 390 capítulo 3 bis, obliga a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo obteniendo un lucro, pues se va a la cárcel con penas de 2 a 8 años de prisión y de 40 a 160 días de multa, pero y eso ya no se contempla, ya no lo ignoran quienes están efectuando estos delitos. ¿Cómo interpreta usted ese vacío de la ley o tal vez opacidad de la autoridad? Pues es una falta, es una deficiencia, una falta de actuación por parte de las autoridades en materia de seguridad ciudadana, porque tipificar delitos es la salida política más sencilla. Desgraciadamente lo vimos el año pasado con el robo de coladeras, con la tragedia que enlutó una familia donde 2 niñas perdieron la vida al caer en una coladera destapada, y el Congreso de la Ciudad de México fue a aprobar una reforma propuesta por la entonces jefa de gobierno para incrementar las penas del delito de robo mobiliario urbano, cuando era una conducta que ya está tipificada. Yo estoy en contra del llamado populismo punitivo, esta situación que utilizan muchos políticos de se presenta una conducta delictiva en reiteradas ocasiones, buscan reformar el Código Penal o aumentar las penas, cuando en realidad lo que falta es una estrategia clara, precisa, de atender primero las causas que generan esa violencia, esos delitos, y segundo, atender las conductas delictivas. Necesitamos policías certificadas, capacitadas, con mejor armamento, con mejor equipamiento. La Ciudad de México tiene el estado de fuerza más grande del país, alrededor de 83,000 elementos de seguridad. Necesitamos una estrategia que permita atender este tipo de delitos. No se va a resolver el problema de la extorsión si tipificamos la conducta o elevamos las penas. El tema de las extorsiones en Cuauhtémoc se va a resolver en la medida que la autoridad haga lo que le corresponde, y esto es, primero, establecer un contacto directo con cada una de las personas que son víctimas de este delito, tener muy identificadas cuáles son las zonas en las que se está cometiendo este delito, identificar a través de los trabajos de inteligencia qué bandas criminales son las que operan en esas zonas, y a partir de ahí generar una estrategia coordinada entre el gobierno de la alcaldía, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, que sí, claro, que ser delitos del orden federal si involucran delincuencia organizada, quien tiene que entrar al toro por los cuernos es la Federación y el gobierno de la Ciudad de México, porque la alcaldía, que viene haciendo su trabajo en la medida de sus posibilidades, es para atender a los delitos de bajo impacto, a las acciones de proximidad social, pero aquí sí es importante que quienes son responsables hagan su trabajo. Ya antes de regresar al tema específico de Cuauhtémoc, déjeme citarle esta historia terrible que enfrentó la productora de televisión, la empresaria Kiren Miret, objeto de extorsión del cartel, supuestamente cartel Jalisco Nueva Generación. Envía a ella el teléfono donde le dicen, ya no le cito los términos, son altisonantes, pero así como ella, ¿cuántos? Recibe 5 llamadas del número, lo presenta y lamentablemente la empresaria colega pues no recibe hasta la fecha una respuesta categórica por parte de la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch. Entonces, ¿cuántos residentes de Cuauhtémoc, donde se ubica esta estación, diputado, vivirán al día la experiencia de Kiren Miret? Sí, aquí tú comentas un tema muy importante, y es diferenciar los distintos tipos de extorsiones, porque por una parte es esta extorsión que muchas veces viene desde centros de contacto que instalan en ciertos lugares con múltiples líneas telefónicas, con datos personales que adquieren o se roban no sé de dónde, y empiezan a hacer unas llamadas que a través de esta ingeniería social, sacando información, pues pretenden poner a la víctima en una situación inexistente que lo forzan a entregar cierta cantidad de dinero. Para eso es muy importante los trabajos y las acciones de prevención del delito. Informar a la ciudadanía de las acciones que se están llevando a cabo, de esas
tipos de delitos de los cuales pueden ser sujetos, para que la ciudadanía estemos informados de cómo actuar ante esa situación. Porque cuando uno recibe una llamada con palabras altisonantes, con un tono de voz fuerte, imperativo, pues muchas veces entra el temor y la duda. Entonces la ciudadanía tiene que estar informada y preparada para saber cómo reaccionar a esa situación. Pero hay otro tipo de extorsión que creo que es todavía más preocupante, que es aquellas personas armadas que llegan a intimidar a los pequeños comerciantes y a pedirles una cuota de dinero semanal o quincenal para que operen. Y cuando esa situación se presenta en las distintas colonias, habla de una descomposición del tejido social y de una falta de atención por parte de las autoridades de seguridad ciudadana. Y eso no lo podemos permitir. No, desde luego que no, porque la Ciudad de México aparentemente aún no es Ciudad Juárez. Y no podemos permitir que se convierta en Ciudad Juárez o Tamaulipas. La Ciudad de México es la capital de la República, la Ciudad de México pues, es el orgullo de muchas mexicanas. Para quienes vivimos aquí es nuestra capital, es nuestra ciudad y tenemos que cuidarla. Por eso nosotros alzamos la voz. Y si bien yo soy un convencido que en materia de seguridad no debemos politizar las situaciones, pero sí debemos ser llamados enérgicos para que quienes tengan esa responsabilidad la cumplan y sobre todo para que exista la capacidad de entendimiento, de conciliación, de trabajo en conjunto para atender una de las necesidades más sentidas de la ciudadanía, que es poder vivir libres y seguros. Finalmente, aprovechando que toma usted la llamada para Radio Cañón, diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, presidente de la Comisión 2030, integrante de Administración y Procuración de Justicia. Aquí en la Cuauhtémoc en 2021 se dio un fenómeno, dado que una candidata tradicional, quien había ocupado ese encargo en el 2000, del 2000 al 2003, y en cuyo mandato se registró la trágica experiencia del Lobombo, gana una aspirante de la sociedad civil representando a los 3 partidos políticos. ¿Cree que haya posibilidad en Cuauhtémoc que de una continuidad, tomando en cuenta lo bien que haya hecho o no la alcaldesa Sandra Cuevas? Usted es mencionado para esta alcaldía de Cuauhtémoc, ya tiene un diagnóstico de lo que aquí sucede. Platíquenos sobre el particular, diputado. Primero que todo, reconocer el trabajo de la alcaldesa Sandra Cuevas. Sandra es una mujer que trabaja 24 horas los 7 días de la semana y hay constancia de sus acciones en favor del ordenamiento de Cuauhtémoc, del mejoramiento de la calidad de vida, con una serie de acciones sociales que generan mejores condiciones para todas las personas que aquí vivimos en Cuauhtémoc. Y digo, yo soy un diputado del PAN, soy un convencido de que el Frente Amplio que está construyendo a nivel federal tiene también que construirse a nivel local, que es necesaria la participación de los 3 partidos históricos, PAN, PRI, PRD, en conjunto con la sociedad civil. Y la realidad de las cosas es que, reconociendo el buen trabajo de Sandra Cuevas, el acompañamiento que hemos hecho desde el Congreso de la Ciudad de México, también ante la decisión que tomó la alcaldesa de buscar contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por supuesto que yo me pondré a consideración primero de mi partido, del PAN, para en su momento y una vez definido el método y la convocatoria correspondiente, claro que sí estaré buscando participar para ser considerado por el PAN como candidato a la alcaldía de Cuauhtémoc. Por supuesto que también lo haré con la sociedad civil, con el PRI y con el PRD, para de esta manera dar continuidad al trabajo de la Alianza Va por la Ciudad de México y sobre todo corresponder la confianza que nos han dado los vecinos a la oposición de la Ciudad de México desde el 2021 para que las cosas mejoren. Morena y los actores de Morena le han hecho mucho daño a Cuauhtémoc y nosotros tenemos que regresar a Cuauhtémoc a la ruta del desarrollo, del progreso, del mejoramiento de la calidad de vida, porque quienes vivimos aquí en Cuauhtémoc, que la consideramos la capital de la capital, es un signo de orgullo y tenemos que darle esa grandeza. Finalmente, diputado, de acuerdo con la Canaco, entre abril y junio bajaron los comercios víctimas de robos y extorsión en la ciudad. No obstante, 3 alcaldías concentran el 69% de los ilícitos
y entre ellas destaca visiblemente la Cuauhtémoc. Sí, pero hay que tomar en consideración también que Cuauhtémoc concentra la mayor cantidad de establecimientos mercantiles, la mayor cantidad de restaurantes, la mayor cantidad de bares, la mayor cantidad una de las zonas de mayor aglomeración de centros nocturnos. Tenemos la zona roja, tenemos la Roma, tenemos la Condesa, tenemos la colonia Cuauhtémoc, y por supuesto que es susceptible de ser sujeto de mayores incidencias delictivas. Si nos vamos en proporciones, pues el tipo de comercio que existe en Cuauhtémoc de diversión y esparcimiento definitivamente va a ser mucho mayor al que puede existir en otras alcaldías, pero eso no es justificación ni motivo para que la autoridad haga lo que le corresponde. Y yo creo que el primer paso es reconocer que existe un problema, el segundo es identificar cuáles son las causas que generan ese problema, y tercero, un trabajo coordinado, atacar esas causas. Le agradezco por tomar la llamada telefónica a Radio Cañón en esta oportunidad, diputado. Le vamos a seguir requiriendo cuando su tiempo le permita, y buenas tardes. Claro que sí, igualmente. Muchas gracias. Solamente concluyo con este informe de las alcaldías. Las demarcaciones que concentran los casos de extorsión y cobro de piso, como número 1 es la Venustiano Carranza con el 17.3%, Iztacalco 13%, donde se religió el actual titular de sus destinos, y la Gustavo Madero con el 11.7%. Los negocios más afectados por la incidencia delictiva en México son el Mini Super, abarrotes detallistas, electrónica, celulares y accesorios, farmacias y joyerías, entre otros. 12:32. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:35 transmitiendo para ustedes desde la ciudad capital. En breve vamos a platicar de lo que es el Día del Bolero en esta capital. El 25 de agosto se declara el Día del Bolero a través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial que indica la Secretaría de Cultura como las 16 alcaldías deben diseñar actividades año con año para su celebración. El jefe de gobierno, Martí Batres, señaló que si bien este género musical nació en Cuba, al llegar a México se convirtió en un símbolo de cohesión nacional durante la Revolución y desde entonces permea en cada ámbito de la vida de los habitantes de la capital, dijo el jefe capitalino. La titular de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, declaró que los boleros han pasado de generación en generación en las familias mexicanas para convertirse en un patrimonio cultural de la ciudadanía, y para ello se está trabajando para que se dé la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación. Esto es la UNESCO. Esto en breve se va a conocer, pero esté usted pendiente porque ya en México, en la capital del país, se está celebrando el Día del Bolero. El Día del Bolero, que tiene amplias repercusiones, pero sobre todo nos recuerda a los maestros que lo fomentaron, como Jorge Saldaña, en paz descanse, y a Rodrigo de la Cadena, quien está vigente en ello. Hay que reconsiderar cuál es la importancia de este Día del Bolero y el decreto que da a conocer el jefe de la ciudad, Martí Batres. El Día del Bolero, 25 de agosto, y con esta declaración se busca rendir homenaje a un género musical, entrelazando historias de amor y emociones a lo largo del tiempo, y para que este tome parte integral del tejido social de la capital. Estamos enlazados precisamente con el maestro Rodrigo de la Cadena, conductor del programa Los Bohemios Necios, que se transmite todos los domingos a las 6 aquí precisamente en Radio Cañón, y también en la línea se ubica la licenciada Vania, quien es productora del programa de Los Bohemios. Maestro Rodrigo de la Cadena, qué gusto saludarte. Buenas tardes y gracias por compartir este espacio de Radio Cañón. Muchas gracias, Federico. Saludos a ti y a Vania. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Pues el jefe de gobierno, como ya lo proclamó el 25 de agosto, el Día del Bolero en la capital.
¿A qué atribuye el maestro que haya el jefe de gobierno procesado esta decisión, maestro Rodrigo de la Cadena? Muchas gracias, Federico. Mira, yo creo que es una gran celebración, es un gran día, es un gran triunfo porque por decreto oficial se alienta la creación de nuevos espacios y foros y actividades que en lo respectivo las autoridades de cultura y alcaldías tendrán que tomar en cuenta en sus gestiones de gobierno, sobre todo en el aspecto cultural. Y yo creo que, atendiendo a lo que me preguntas muy atinadamente, ¿por qué la Ciudad de México? Pues sin lugar a dudas la Ciudad de México fue la capital cultural de la época de oro de la canción romántica, dado que aquí fue el centro de operaciones y de exportación de la música mexicana para todo el mundo, a través de, pues primero, la radio. Acuérdate que la W, la XCD, las grandes emisoras históricas fueron el principal medio de difusión masiva y el primero, además del disco, para dar a conocer la obra de gente importantísima que nació en la misma ciudad y que se desarrolló aquí en la ciudad. Otros venían de Veracruz, por ejemplo, como el Flaco de Oro, Agustín Lara. Pero realmente la Ciudad de México fue el epicentro del desarrollo del bolero por excelencia, ¿no? Ahora, maestro, permítenos llevar a la audiencia y con tu explicación, acerca de esa esencia poética y ese poder emotivo que manifiesta el bolero, aunque se atribuye su origen en Cuba, pues está bien, pero yo creo que ya es más de los mexicanos, lo adoptamos y tú eres el mejor exponente en esa misma condición. El bolero pertenece a cada país que lo toma y lo hace suyo, y a través de su voz y de su poesía y de sus grandes músicos, los toma diferentes matices. Recuerda que el Caribe es compartido por México, pero también por Puerto Rico, que es un gran productor de bolero, así como Cuba o como la misma República Dominicana, hablando nada más del Caribe. Pero vaya, en Argentina, en Chile, hubieron grandes exponentes del género y cada país lo hizo suyo, así que sí, nace en Cuba, pero se hace adulto en México, hablando del género del bolero, que es más allá que un género, una cultura, un movimiento intergeneracional que además pues está presente en los momentos más importantes de la familia mexicana y de la historia de nuestro país. Ha atravesado el bolero, ha sido testigo de 2 guerras mundiales, ha sido testigo de momentos trágicos pero también luminosos de nuestra vida nacional, y ahí sigue, estoico, manteniéndose firme ante todos los embates, incluso pues el nacimiento de muchas. Decían que con el rock and roll en los años 50 y 60 que el bolero ya iba a tener una decadencia, y no lo fue, ¿no? Surgieron los tríos, surgieron nuevas voces, Pirulí, vaya, siempre ha habido exponentes actuales y nunca ha dejado de producirse, no necesita de rescate alguno. Sin embargo, sí es una tradición que debe de quedar pues sentada en las bases sobre todo de quienes hacen cultura y quienes está en sus manos el manejo de nuestro sendero, digamos, musical y artístico. Si nos permites, maestro, también se ubica vía telefónica esta excelente productora, quien es Vania. Vania, gracias por aceptar esta comunicación de manera conjunta, como ya lo mencionamos, con el maestro Rodrigo, pero preguntarte, en esta condición, tú que proyectas ese sentido romántico que acompaña hasta una conquista en nuestro tiempo, en la conquista de la mujer querida, siempre evoca eso, a la melodía del bolero. ¿Qué podrías resumir acompañando a un maestro, a un grande del bolero como es Rodrigo? Te escuchamos, Vania, adelante, por favor. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Buenas tardes a tu audiencia, Rodrigo, gracias, Crita. Estamos justamente ya preparando todos los últimos detalles para el fin de semana, que es el Festival Mundial del Bolero, y pues por supuesto queremos invitarlos a todos ustedes. Estamos muy contentos que se haya dado esta celebración, ese decreto el día de ayer para festejar cada año, pues el Día del Bolero, que como bien nos lo acaba de comentar el maestro Rodrigo de la Cadena, pues es una festividad muy específica de la emotividad de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia, y por supuesto que se siempre ha exaltado más que a la mujer el amor y el sentimiento del ser humano. Yo creo que desde ese punto de vista por eso es tan nuestro, y cada país lo ha hecho suyo a lo largo del tiempo, ¿no? Podrá o no tener su propia interpretación, pero se siente y lo adoptamos en el momento adecuado, Vania. Exactamente. Entonces, incluso ayer en la ceremonia del decreto, el jefe de gobierno, pues tal cual lo expresó y lo reconoció de esa misma manera, como era necesario, sus palabras textuales es lógico que se decrete un día del bolero en la Ciudad de México, siendo que la Ciudad de México lo hizo suyo desde hace ya más de 100 años, poco más de 100 años, y que aunque ella nacido en Cuba, es parte de la forma de la emotividad del mexicano, no solamente en el amor, sino en diferentes etapas y ámbitos de su vida sentimental y de su idiosincrasia. Como decimos, no solamente es un género, sino es un movimiento y una parte de su cultura que ha llegado a todos los ámbitos de las expresiones de las artes, ¿no? En la literatura, en la moda, en los medios de comunicación y, por supuesto, en la música, ¿no? Y tan es así, en este caso, Vania, que ya forma parte integral del tejido cultural de nuestra capital del país. Así es, y pues estamos muy contentos de que ya cada año pues parte del plan anual de actividades culturales. De vuelta con el maestro Rodrigo de la Cadena, agradeciendo a Vania en la producción. Maestro, finalmente, en tu condición como director del Festival Mundial del Bolero en México, esta celebración, la presencia del jefe de gobierno, ¿hacia dónde proyecta al bolero? ¿Habrá de tener nuevos adeptos? Platícanos, maestro, por favor. Pues mira, es un gran... Prepárate, esta celebración importantísima es el Día del Bolero, que es hoy, que sería importante invitar a todos tus radioescuchas a que nos hagan favor de hacer un hashtag en lo que era Twitter, que ahora se llama X, no, o en todas las redes sociales, y que nos digan cuál fue el bolero que ha marcado su vida, ¿no? O cuál es el bolero que traen en la mente, con qué bolero celebrarían. Eso es muy importante. Y por supuesto que nos acompañen al Teatro de la Ciudad, porque esto enmarca maravillosamente bien el Festival Mundial del Bolero, que es un esfuerzo que desde hace muchos años venimos llevando a cabo en el Teatro de la Ciudad, que es la sede de este festival desde hoy y hasta el domingo, con una función diaria en donde reciben además el Premio Mundial del Bolero gente como nuestro entrañable Martín Urieta, autor de un bolero ranchero célebre que se llama Urge, y de muchas otras figuras como Aranza y los Dandis y Humberto Cravioto y Patricio, a quienes les diremos un homenaje. Maestro, ¿algún comentario que desees agregar para esta audiencia común de Radio Cañón 760? Adelante. Pues invitarles a todos a que yo creo que el mejor homenaje que le podemos rendir a nuestra cultura puede ser a través de un bolero, y pues quisiera invitarles a que escucharan un disco que es didáctico, que acaba de lanzarse y está hoy en todas las plataformas digitales, que hacemos Carlos Cuevas, Aranza y yo, que se llama Bolero 100, que son 100 boleros y 100 años de boleros, o sea, un bolero por cada año, desde 1885, que fue el primer bolero registrado en Cuba, que se llamó Tristezas, hasta el 2018 más o menos, que tuvieron, vaya, está explicadito año por año este disco, muy interesante, se lo recomiendo ampliamente. Gracias a la licenciada Vania, productora del programa de los Bohemios Necios, y al maestro Rodrigo de la Cadena,
por ofrecer este espacio aquí en la estación común de Radio Cañón. Buenas tardes para ambos y mejor fin de semana. Mucho éxito y felicidades por la disposición alcanzada en el gobierno central para esta festividad. Gracias, muchas gracias a ti. Muy buenas tardes y que viva el bolero. Rodrigo, que viva el bolero. Te queremos, Federico, te admiramos. Gracias por ser parte de estas noticias que son, sin lugar a duda, buenas. Gracias, te admiramos. Vania y Rodrigo, en reciprocidad para ambos, les admiramos. Son las 12:48. No se vaya más aquí en Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:50. Vía telefónica se encuentra la doctora Aribel Contreras, quien es la coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana. Agradezco mucho tu participación como editora, doctora Aribel Contreras. Te vi recientemente en la televisión, me parece que fue en Bloomberg, con una buena exposición, y en esta ocasión la audiencia pide que nos expliques acerca de lo que sucede en Rusia con la caída del vuelo en el que viajaba el mercenario de las fuerzas Wagner, Prigozhin, y si esto fortalece al líder ruso Putin o tendrá consecuencias en el mediano plazo. Doctora, qué gusto saludarte en esta intervención en tu casa 760 del Cuadrante. Al contrario, mi querido Federico, siempre es un gusto poder saludarte y estar aquí con todo tu auditorio. Sin duda, la situación de este avión derribado, donde asumimos que la información que nos han dado los medios rusos, pues es verídica, ¿no? No hay manera de estar al 100% seguros que efectivamente Prigozhin viajaba en ese avión junto con otros miembros de su grupo paramilitar conocido como Wagner. Sin embargo, bajo la hipótesis de que esto sea verídico, pues obviamente se extienden dos hipótesis, Federico. La primera es de que todo apunta a una venganza dulce por parte de Vladimir Putin a la luz de la humillación que generó Prigozhin a Vladimir Putin ante el intento de rebelión hace casi ya 2 meses. La otra hipótesis apunta a que más bien es la OTAN quien aprovechó la coyuntura de la cumbre de los BRICS en Johannesburgo para entonces acabar con este líder que se ha encargado de no solamente operar la principal operación ofensiva militar en Ucrania, sino también estas grandes operaciones que tienen en diferentes puntos de África, Siria, e inclusive hasta servicios de seguridad privada en Venezuela. Pero más allá de cuáles son estas dos hipótesis, la que se pudiera cumplir, lo que sí tenemos de certeza, Federico, pues es que se abren nuevas interrogantes, ¿no? Desde el hecho de cómo Prigozhin entraba y salía de Rusia a pesar de esta situación donde se nos había anunciado por parte del presidente bielorruso Lukashenko de que iba a quedar exiliado en dicha nación. Sabemos que también la policía rusa estuvo en una casa de campo donde encontraron lingotes, joyería y una gran cantidad de obras de arte. Prigozhin también se le vio días atrás en África y pues ahora lo que sabemos, lo que se nos ha dicho es que este avión que viajaba de Moscú a San Petersburgo ha sido derribado. La realidad pues es que no hay una confirmación por parte de algunos medios occidentales, pero bajo este supuesto de que sí haya él perdido la vida, sin duda fortalecería a Putin en el sentido de eliminar a alguien que lo hubiera traicionado y pues ahora tendríamos que estar viendo quién va a ocupar ese liderazgo como cabecilla del grupo Wagner, porque es un hecho, desde mi perspectiva, Federico, que el grupo no se extingue, sino simplemente entrará a una nueva era. ¿No pareció extraño, doctora, que el presidente Zelensky rápidamente señalara Ucrania no tiene nada que ver en la caída del avión del promotor de las Wagner? ¿Cómo? Perdón, no entendí. Que el presidente Zelensky ayer
salió a los medios a decir: Ucrania no participa, no tiene nada que ver en la caída del avión del titular de las fuerzas Wagner. Lo que pasa es que, fíjate, Federico, qué interesante, que Zelensky tiene que salir a aclarar esto, porque hubo rumores hace 48 horas de que apuntaban de que en realidad había sido derribado por misiles desde territorio ucraniano, aunque la distancia es larga de Kiev hacia el punto en el que cayó el avión. Por eso es que tuvo que salir a comentar esto, dado a la gran cantidad de versiones que se han generado alrededor del mundo. También interesante la apuesta que hizo Vladimir Putin en esta declaración de su mensaje de condolencias, ¿no? Vaya, muy poco creíble a lo que decía de que lamentaba mucho para los familiares de los que estaban ocupando ahí. Pero yo creo, sin duda, que tampoco debemos de perder de vista que también Prigozhin era buscado por el FBI, quien había otorgado una recompensa de $250,000 que lo llevara a su captura. Es decir, tenía muchos frentes abiertos, muchos enemigos, y por eso es que hay tantas líneas no abiertas de investigación, porque todo apunta desde el Kremlin hasta Bruselas o Washington. Entonces, en medio de esta gran confusión internacional, es por eso nos encontramos donde hasta las redes sociales ya están polarizadas en torno a este suceso, pero lo que sí es un hecho es que este grupo no estaba en el ojo internacional, sino hasta que comienza meses atrás Prigozhin a denunciar en sus redes sociales la ineficiencia por parte del ejército ruso, de las grandes autoridades a cargo del Ministerio de Defensa de Rusia, de que no le proveían suficientes recursos ni municiones para avanzar en su operación. Así que vaya situación en la que hoy nos encontramos con nuevos actores y nuevas amenazas. Algo que aquí en tu espacio, Federico, yo ya había dicho hace aproximadamente 2 meses que platicamos, de que esta guerra en Ucrania no avanza en una línea recta, sino que avanza en una espiral. Es decir, nuevas crisis, nuevos actores, nuevos sucesos inesperados, y esto justamente es un ejemplo de dichos sucesos, lo cual hace que la guerra avance llena de incógnitas. Finalmente, doctora, recuerdo hace más o menos 4 décadas, fíjate el símil que guarda el desplome del avión que trasladaba al general Omar Torrijos de Panamá, junto con 7, 8 integrantes, que al final extraoficialmente se responsabilizó a la Agencia Central de Inteligencia de la caída de ese vuelo, con lo que decías al comenzar tu participación, se descarta Washington o la CIA de fabricar o participar en la caída del vuelo de este líder de las Wagner. La historia parece repetirse, doctora. Bueno, se repiten muchas latitudes, en muchos momentos históricos, y donde no debemos de olvidar, como lo puse en mis redes sociales hace 2 días, ayer, de que existen más traiciones que accidentes aéreos. El tema de las traiciones en el ámbito político pesan mucho, y por eso es que existen, y lo digo entre comillas, los accidentes, ¿no? Ya sea aéreos, también ya sea vía terrestre o la manera en la que sea. Y de hecho, nosotros no somos la excepción, ¿no? Vemos cómo hay personajes que estorban y son eliminados. Entonces, creo yo que por eso es que, dada la importancia que este personaje en particular venía generando desde Siria, desde el golpe de Estado en Níger, desde esta situación en Ucrania, por eso es que adquiere una gran relevancia el hecho de que hoy estemos hablando de él, por todo lo que él generó, más allá de sus lazos afectivos que tenía con Vladimir Putin en el pasado. Por supuesto que se abren muchas incógnitas de qué es lo que va a pasar en este nuevo rumbo de operaciones en diferentes lados, operaciones que afectan los intereses, por supuesto, de Occidente, y vayamos viendo cuál va a ser la hoja de ruta
con respecto a Wagner, pero también con respecto a la guerra en Ucrania, porque no olvidemos que, como lo he venido diciendo en diferentes momentos, Federico y tú y yo lo hemos platicado, pues desde mi perspectiva, hoy vivimos una Segunda Guerra Fría 2.0, con nuevas rivalidades, nuevas confrontaciones, nuevas amenazas y crisis globales, lo cual hace temblar al tablero mundial y por lo tanto las fichas se mueven dependiendo de la jugada de los intereses geopolíticos y geoeconómicos de los países hegemónicos. Muchas gracias, doctora, por esta intervención. Buenas tardes y mejor fin de semana. Nos vamos, gracias, ingeniero, gracias, colega Mejía, en el 760 del cuadrante Radio Cañar. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.